sobre todo para quienes de pronto no han podido estar. En este momento vamos a iniciar con la grabación. Buenas tardes para todos. Juan Carlos Segura es mi nombre, economista, administrador de empresas, especialista en gerencia de proyectos con servicios de TIC y en esta ocasión pues un asesor, pero más que es un amigo y un asesor para ustedes en lo que tiene que ver con esta convocatoria o esta línea especial del sector de turismo del departamento del Huila. Entonces, como lo dije, hoy tengo aquí como una mezcolanza, voy a arrancar de nuevo con las... ahí se puede ver mi pantalla, ¿me pueden confirmar, por favor? De parte mía, sí. Sí, señor. Bueno, perfecto. Vamos con la clase más bacana. No, mentiras, todas son bacanas, pero esta me gusta mucho porque yo quiero que con esta masterclass ustedes cambien un poquito o mejor, orienten el pensamiento de ustedes a la productividad, la competitividad y sobre todo a la riqueza, la ganancia. Hoy traigo un tema bacanísimo que tiene que ver con cómo los judíos llevan este tema de las finanzas y lo llevan arraigado desde niños y sus libros y su cultura y unen un poquito religión con finanzas. Hoy no voy a hablar de religión ni más faltaba ni los voy a convertir a ustedes en judíos, sino que traigo aquí simplemente unos hábitos que ellos manejan y que con lo que también quiero un poquito romper el hielo de un periodo de vacaciones que no nos veíamos y no quiero tan acartonarme pues con temas teóricos de entrada. Sin embargo, vamos a recordar nuestras reglas de juego. La primera tiene que ver con que no hay ninguna pregunta tonta, ya ustedes lo saben. Voy a poner acá un momentico mi temporizador para no irme a pasar de la hora. La segunda es que pues el orientador no se las sabe todas y lo que no les pueda concretar en esta clase, pues por supuesto lo puedo traer en la próxima sesión o lo resolvemos a través de la mesa de ayuda. Lo tercero, se vale equivocarse. En la vida se vale equivocarse y lo que se vale es también reconocer, autorreconocer esa equivocación. A veces nos pasa un poquito lo del libro de la culpa es de la vaca, ¿no? Entonces, la culpa es de los demás, yo no era, todo me obligó a, el contexto no me ayudó. No, se vale equivocarse y equivocarse cuando es a conciencia, pues genera aprendizaje y el aprendizaje y el error pues hace parte del proceso de aprendizaje y valoramos la puntualidad, por eso siempre arrancamos 6 y 5 y cerramos el aula para que no haya intervenciones. Por favor, Carolina, ¿estás ahí? Para que me ayudes con el cierre del aula porque Buenas tardes, sí señor. Siento los piticos allá, por favor. Voy a hacerles un poquito el contexto de dónde estamos en el tema de las masterclass. Primer semestre, dijimos finanzas básicas. Módulo 1, ¿qué vimos? Estructuras de egresos, los costos y gastos de la operación de mi negocio. Entendimos costos, la importancia de diferenciar un costo y un gasto. Pusimos un ejercicio ahí en el Classroom, técnicas de costeo de productos y servicios. Y ahí está el ejercicio práctico que dejamos, entendiendo los gastos. Entonces vimos gastos de personal, que eran gastos generales, depreciaciones, amortizaciones. Y no se preocupen, chicos, que en la individual, para quienes todavía no hemos tenido sesión individual de perspectiva financiera, ya esto lo vamos a llevar a la práctica con sus propios modelos de negocio. El módulo 2, que es en el que nos encontramos aún, tiene 2 subtítulos. Entendiendo mi demanda por productos, recordemos que vimos que era un producto estrella, que era un producto vaca lechera, que era un producto interrogante, que era un producto perro, y se dejó en el Classroom un ejercicio práctico para que ustedes mismos en una tablita de Excel a conciencia, entendiendo su portafolio de productos y servicios, identifiquen cuáles son o qué considera que son sus productos estrella, vaca lechera, interrogante o perro, o si tengo uno, no más, un solo producto, solo, por decir algo, solo vendo alojamiento. Entonces, ubíquelo según lo que se explicó en clase, que ya vamos a dar un recorderis. Y
vamos a pasar al tema de fijación de precios. La importancia de fijar los precios. Este es el apartado donde iniciaremos hoy. Objetivos de la fijación de precios, métodos de fijación de precios. Vamos a dar unos ejemplos más comunes. Carolina, por favor, ayúdame con que no me entre más gente al aula porque ya nos interrumpen, pues me interrumpen y me desconcentro, por favor. Sí, señor. Entonces, y vamos a hacer un ejemplo práctico. Y recordarles que el cierre del semestre es, pues, creando un presupuesto. Como vimos estructura de egresos y vimos estructura de ingresos, pues vamos a crear un presupuesto propio que a su vez lo vamos a afianzar o a afinar mucho más ya en las sesiones individuales con cada uno de ustedes cuando Mesa de Ayuda nos cite. Y finalmente, pues esperamos que se arme el flujo de caja financiero, el plancito financiero, cómo se proyectan los ingresos de una empresa, cómo se proyectan los egresos y un ejercicio práctico del plan financiero. Bueno, entonces vamos, como les dije, voy a arrancar por el fin. Voy a arrancar por el fin con el tema de los hábitos judíos. Entonces, arrancamos nuestro ejercicio de concienciación. Recordemos que regularmente en nuestras masterclass tenemos 3 momentos. Uno como de concienciación, donde entendemos la importancia de los temas que estamos viendo desde otra perspectiva, no necesariamente la de lo teórico y metodológico. Después sí ya viene lo conceptual y el tercer momento ya es un momento de las entregas formales que hacemos en el classroom, ¿cierto? Entonces, he traído a colación este libro, se llama 6 hábitos judíos para la prosperidad. Realmente, ¿ves? Lo traje aquí a colación para multiplicar el capital. Tengo que dar el crédito, por supuesto, y el libro es de Andrea, ay, perdóname un segundo. Entendido, biblioteca. El libro es de, bueno, ya les voy a dar el crédito, de Andrea Rodríguez. Andrea Rodríguez, pues es una experta, tiene muchos más libros. Este resumencito también lo voy a colgar en el Classroom. También el que lo quiera, porque le interesó o quiere más, o quiere ya el resumen ejecutivo mucho más amplio por escrito, lo colgamos por el chat de página de Mesa de Ayuda. Se lo pueden pedir a Carolina, se lo voy a entregar para que lo comparta. ¿Y en qué consiste? La cultura judía, como lo decía al principio, ha manejado disciplina y otra serie de conceptos para que, en definitiva, se genere riqueza. Para ellos, a diferencia de lo que a veces nos suele pasar en las culturas más latinas, ¿sí? Para ellos, la riqueza y la abundancia no es pecado. Sí, no, eso no, digamos, ofende a Dios, como seguramente en algunas otras culturas o religiones, eso sí lo puede ofender. Para ellos no, para ellos es, de hecho, es algo de reciprocidad, porque ahora vamos a ver más adelante, ellos se consideran socios de Dios. Entonces, en ese orden de ideas, pues tiene una historia extensa de logros mundiales, una prosperidad que ha trascendido generaciones. Sus principios financieros están enraizados en valores profundos de disciplina, previsión y responsabilidad. Eso es lo que a veces nos falta mucho más, repito, en las culturas latinas, y este concepto, sobre todo el de disciplina. Yo no sé si ustedes hayan visto un videito de Yokoi Kenji que habla de por qué los japoneses. Yokoi Kenji es un emprendedor, Bogotá, tiene una fundación, él es colombo japonés, creo que algunos lo conocen, y desde su perspectiva dual, digámoslo así, de colombiano y de japonés, papá japonés, mamá colombiana, del Tolima. Entonces él habla un poco cuáles son las diferencias entre los colombianos y los japoneses, ¿sí? Y básicamente concentra todo en la disciplina. ¿Y qué dice Yokoi? Dice,
La disciplina siempre, siempre, por favor, Carolina, ayúdame con la mesa, con la sala, no sé por qué. Bueno, un momentico que me desconcentré. Entonces, hablaba de Yokoi Kenji, hablaba de que el mayor diferencial que él habla entre un colombiano y un japonés, pues tiene que ver con la disciplina, ¿sí? Él dice, su frase máxima es, la disciplina siempre le va a ganar a la inteligencia. La disciplina siempre le va a ganar a la inteligencia. Ese creernos nosotros vivos, el de la malicia indígena y todos esos cuentos que a veces nos han metido, eso no funciona sin disciplina. Todo eso sirve, pero con disciplina. La previsión, que es lo que venimos hablando. Administrar. ¿Cuál es la primera fase de la administración? Planear, organizar, dirigir y controlar, ¿cierto? La primera fase es planear, o sea, prever. Y la responsabilidad, que tiene que ver con las dos últimas, dirección y control. ¿Responsable de qué? De las actividades que planifiqué. Lo extraordinario es que estas prácticas no se limitan solo a la comunidad, pues cualquier persona, independiente de su origen, puede mejorar significativamente sus finanzas al emular y fomentar estos hábitos. ¿Cuál es el enfoque entonces de estos 6 hábitos judíos? Primero, ahorro disciplinado. Vuelve la palabra disciplina. Segundo, inversión estratégica, ¿cierto? Tercero, conocimiento continuo. Cuarto, acción decidida. Este me encanta porque nos gusta mucho postergar. A los latinos y sobre todo yo diría que a nosotros los huilenses nos gusta postergar, nos gusta procrastinar, ¿sí? No, hay que hacer, hay que pensar por supuesto, planificar por supuesto, pero hay que hacer, que es la tercera de las que le dije, ¿cierto? Dirección, ejecutar. Y humildad, por supuesto, que es un concepto que tiene que también creo que a nosotros como latinos nos lo han enseñado mal, que es como sumisión. No, humildad es entender hasta dónde llegan nuestros límites y los de los demás, y tiene que ver más bien con el siguiente, que es colaboración y reciprocidad. Entonces, soy humilde, me entiendo hasta dónde puedo llegar, ¿sí? A partir de ello, miro cómo puedo mejorar y el último, como lo dije, es colaboración. El éxito financiero es el fundamento de una filosofía de vida integral y una preparación constante para el futuro. Y esos 6 principios combinan la disciplina personal, la inversión inteligente, el aprendizaje continuo, la acción estratégica, la humildad ante las circunstancias y la colaboración con otros. Vamos a adentrarnos entonces en el hábito 1, trabajando para ti. ¿En qué se concentra esto? En el ahorro, tus ahorros trabajando para ti. ¿De qué habla? Desde muy pequeños, desde muy chicos, a todos los niños judíos se les incita, digámoslo así, a el ahorro. Es decir, a siempre mantenerse un poquito por debajo del límite de las necesidades o del gasto, por llamarlo así, y guardar, prever una porción del ingreso para el ahorro. Pero no el ahorro como un fin, o como a veces también nos lo inculcaron, como un castigo, como toca ahorrar, no, sino como una disciplina de algo que va a cambiar la realidad mía, de mi proyecto como persona o de mi empresa hacia el futuro. Aprender a vivir conscientemente por debajo de las posibilidades económicas. Es decir, no me gasto todo lo que me ingresa, punto. Y destinando sistemáticamente, el ahorro no sirve si no es constante. El ahorro no sirve, ahorré y mentiras que lo cogí, pero yo lo devuelvo. No, eso realmente no funciona. Y esa parte significativa de los ingresos, pues estructura el ahorro. ¿Qué estructura? El ahorro posteriormente se tiene que convertir en inversión. Y la mentalidad de inversión, pues es finalmente el propósito del ahorro, ¿sí? El ahorro no es un fin en sí mismo, sino que me permite construir un capital sólido para futuras inversiones que generen riqueza sostenible. Carolina, hola, Caro. Caro, ¿estás ahí?
Buenas tardes, sí, señor. ¿Por qué todavía suena la entrada de... Suena cuando solicitan unirse, pero no estoy dándole acceso a nadie. Pero igual te va a seguir sonando si alguien solicita unirse a la clase. Ok, bueno, entonces, ¿qué implica todo esto del ahorro? Pues la responsabilidad, lo dijimos ahorita, no es, tiene que ser sistemático, tiene que ser metódico y tiene que ser disciplinado. No es, mañana no ahorro, no, no. Si me propuse la meta del ahorro, tiene que ser constante, ¿cierto? ¿Y qué es lo que me permite el ahorro? Pues el trabajo, ¿cierto? O bien sea empleándome, que no es la filosofía judía, o bien sea teniendo un emprendimiento que me genere a mi trabajo y que a partir del trabajo que me genera mi empresa o mi emprendimiento, pues poder realizar el ahorro y posteriormente la inversión. Y esto habla de que el trabajo entonces para ellos no es un medio, es ni es un fin. Perdón, es un medio y no es un fin. La verdadera meta es ahorrar estratégicamente para invertir en proyectos personales que generan ingresos adicionales y construyan patrimonio. Lo otro es el autocontrol financiero, que es lo que hablamos ahorita. Mantener la responsabilidad absoluta sobre el uso del dinero, como si alguien estuviese observándolo a uno constantemente. ¿Sí? Sentirse vigilado de, oiga, no va a coger el ahorro. Esa mentalidad fortalece el autocontrol y lo ayuda a uno a evitar derroches impulsivos que terminan erosionando el capital. Lo otro es moderación y generosidad. Es decir, moderación inteligente. No significa entonces que no puedo darme gustos. Claro que sí. Lo que pasa es que esos gustos también deben ser planificados y deben ser metódicos y sistemáticos. Entonces, puedo disfrutar de la vida, permitirme placeres, sí, ellos lo piensan así, siempre y cuando no se conviertan en caprichos costosos que comprometan la estabilidad financiera futura. Lo otro es generosidad estratégica. Ellos consideran, y ya lo vamos a ver dentro del presupuesto judío, que donar no es un gasto, sino una inversión. Dar no es un gasto para ellos, sino una inversión. Realizar donaciones lo tienen en su cabeza perfectamente porque piensan en el principio de la reciprocidad. Mientras haya una inversión en el bienestar colectivo de la comunidad y la generosidad trae recompensas que trascienden lo económico. Ahorrar e invertir desde la prudencia y el control, pues permite crear un futuro financiero estable y próspero. Hace parte de ese principio. Entonces, primero, ahorro trabajando para uno. Segundo, la inversión y la regla de los 3/3. ¿En qué consiste esto? Otra porción de sus recursos, ya lo vamos a ver dentro del presupuesto judío, la emplean ellos para la inversión. La inversión es un tema que permanentemente está en la cabeza y es un paso crucial para hacer que el dinero trabaje activamente para uno, multiplicando el capital a través de inversiones estratégicas y diversificadas. ¿Qué hacen? Su patrimonio, ojo, no sus ingresos, su patrimonio. Recordemos que ingresos menos egresos es mi patrimonio, ¿sí? Y si yo, y en otro sentido, ingresos menos egresos, ¿qué es? La utilidad en una empresa, ¿cierto? Pero mis ingresos menos mis egresos en lo personal, ¿qué es? Mi ahorro. Entonces, ese ahorro, ¿cierto? Se debe invertir de la siguiente manera. Primer tercio, tierras e inversión segura. Segundo tercio, negocios de mayor riesgo. Y tercer tercio, liquidez y fondo de oportunidad. ¿Qué significa esto? Ese patrimonio, ese ahorro, eso que tengo lo divido en 3 cosas. Tierras e inversión segura. Siempre, no sé si hemos oído hablar de portafolios de inversión. Cuando uno va a invertir un dinero en bolsa o busca una empresa de traders que le haga inversiones a uno, pues lo primero que le preguntan a uno ¿qué es? El nivel de aversión al riesgo, ¿cierto? ¿Qué tan arriesgados somos? ¿Qué tanto somos propensos a arriesgarnos? ¿Cierto? Entonces, lo que hacen es diversificar el riesgo los judíos con este tipo de distribución. Entonces, tierras es una inversión segura, ¿cierto? O sea, lo que llamamos finca raíz, y suele no ser muy rentable, pero es seguro. En tiempos como los actuales, donde
digamos, hay tanta convulsión internacional, donde hay tanto líder hablando durito, ¿cierto? Y donde claramente estamos viendo que se está cambiando el orden mundial. Mucha gente, muchas empresas, muchos países que están buscando ahora activos refugio. Activos refugio que son, pues, los que tienen bajo riesgo en caso de que pueda haber una guerra, ¿cierto? Por supuesto, la tenencia de tierra es una cosa segura, pero también activos seguros son el oro, ¿cierto? Son algunas otras cosas preciosas. No tanto el dinero en efectivo, ¿sí? Porque el dinero, pues, no tiene valor intrínseco, y las demás cosas tienen valor en dinero, pero si las economías no funcionan, el dinero no vale de nada. Por eso las fluctuaciones en la devaluación y revaluación de las divisas en el mundo. Lo segundo es negocios de mayor riesgo. ¿Cuáles son estos? Son lo que uno conocería como títulos de renta variable, ¿sí? Acciones en empresas, o regularmente por ese lado, o incursionan en nuevos negocios, ¿cierto? Hacen sus planes de negocios e incursionan en nuevos negocios. Y un tercio lo usan para liquidez y un fondo de oportunidad. Lo que piensan es que siempre hay que tener dinero en efectivo o activos que se conviertan rápidamente en efectivo, ¿cierto? Para aprovechar oportunidades que de momento se presentan. Me explico. Incrementar el patrimonio a partir de compras de activos fijos que quedaron baratos porque a alguien le tocó viajar a otro país, porque fue desplazado, etcétera, y requiere el recurso. Entonces, esa liquidez le permite, o piensan ellos, acceder a oportunidades nuevas de negocio. Así reparten, digamos, las inversiones en 3/3 ¿de qué? De su ahorro. Ahora bien, el tercer hábito, ¿cuál es? El conocimiento. Y yo diría que para ellos es la piedra angular de todo el esquema. Para ellos, sencillamente, el saber es poder. Y ellos, ¿de qué hablan entonces? El conocimiento es un activo invaluable y a diferencia de los bienes materiales, el conocimiento es un activo eterno que nadie puede arrebatarle a uno jamás. La sabiduría milenaria. La tradición judía enseña el estudio de la Torá y el Talmud, que son textos que contienen principios y lecciones financieras profundamente sabias. Entonces, estos libros, la Torá y el Talmud, que claramente no los he leído, estoy trayendo a colación apartados de este libro, lo que hacen es no necesariamente enseñar reglas o mandamientos de corte religioso, sino también comportamental y financiero. En ese orden de ideas, por eso desde niños tienen tanta capacidad de ellos de disciplinarse en estas competencias. El conocimiento como camino a la prosperidad es para ellos lo más importante. Por eso hacen todo lo posible por estudiar. Casi que el 80% de la comunidad judía en todo el mundo llega a niveles de educación superior o de posgrado. Para ellos es fundamental. Y ya vamos a ver unos modelos o unos ejemplos de empresarios modelo que conocemos a nivel mundial. También se cree que o mejor, se sabe que mucha parte de los premios Nobel que se han entregado han quedado en manos de los judíos, pese, si no estoy mal, la cifra que dan es el 12%, pese a que es una población muy pequeña y que regularmente ha sido errante. Reflexión diaria fomenta el hábito de la reflexión constante y el aprendizaje continuo como práctica transformadora de vida. Inversión en educación. Ellos creen firmemente que la inversión en conocimiento y aprendizaje es el camino más seguro para alcanzar la prosperidad duradera. Aún quebrándose, ellos dicen, si tengo la educación es lo único que me permite sobrepasar esa barrera, volver a construir empresa y generar de nuevo prosperidad. Y lo hemos visto y los ejemplos son amplísimos y ni qué hablar de la Segunda Guerra Mundial, cuando quedaron prácticamente ellos en la calle y se reconstruyeron y de nuevo son la comunidad en el mundo más rica.
Integridad y servicio. La educación no es solo una vía hacia la riqueza personal, sino que también es un camino para servir a otros y manejar recursos con integridad absoluta. Y este tema es importante. Para ellos, el conocimiento no lo deben poner al servicio de malos negocios, por lo menos para el grueso. Es decir, tratan de invertir en los temas tecnológicos, tratan de invertir en temas de infraestructura y demás conocimiento, de generación de conocimiento, y muy poco en temas de ocio o apuestas o vida mundana. Consideran que meterse en esos negocios no les va a generar la reciprocidad, porque lo que buscan es que el producto o servicio que le ofrecen a la comunidad mundial en serio le genera beneficios a esa comunidad. ¿Cómo distribuyen entonces ellos, a partir de ese conocimiento, sus ingresos? ¿Cómo es su presupuesto? Primero, lo vimos ahorita, 10% lo dedican a temas caritativos, contribución al bien común. Segundo, 20% lo usan en inversiones, o mejor, en ahorro, 20% en un fondo de emergencia, 20% en inversiones y ya el 50% lo dedican a los gastos. Ahí sí estamos hablando del ingreso. Entonces, me ingresó dinero, de ese dinero me ingresaron 1,000 pesos, 500 los tengo para los gastos, salud, educación, en fin, lo cotidiano. El otro 50% lo distribuyen, 20% de ahorro, 20% de inversiones y 10% en temas caritativos. Este presupuesto, guárdenlo. Yo creo que deberíamos pensarlo, hacernos nuestra propia tablita de Excel, hacernos un flujito de caja de 1 año a 3 años, flujito de mis ingresos, qué voy a hacer con ellos, mis gastos primero, después los 4 rubros gruesos y mirar cuánto con ese ingreso mío, a partir de que tengo 20% de ahorro y 20% en inversiones, eso me va a prosperar, a fructificar. ¿Cuál es el propósito del dinero? El verdadero propósito del dinero para ellos no es acumular, sino usarlo para mejorar la calidad de vida y apoyar causas que contribuyan al bienestar colectivo. Cita de Maimónides: la mayor caridad es ayudar a alguien a sostenerse por sí mismo. Es decir, ojo, no suelen, como hace uno a veces, que en el semáforo tome y le doy, no. O que pasó la persona y yo estoy en el restaurante y tome y le doy una monedita. No, eso no es lo que consideran ellos una donación. Ellos lo consideran al revés, un perjuicio para ellos, ¿sí? Lo que hacen es donar a fundaciones para que gente seria y responsable, con causas justas, invierta el dinero que ellos donan. El dinero es una herramienta para crear impacto positivo. Hay que usarlo conscientemente para construir un legado significativo que trascienda generaciones. Y tienen ese tema del principio de dar y recibir. Se consideran socios de Dios, como le dije hace un rato, y muchos empresarios exitosos se consideran administradores de recursos con una responsabilidad divina hacia la sociedad. Realmente ellos consideran que si hacen buenas inversiones, que si con esas inversiones y ese conocimiento logran incrementar la riqueza de su nación y de su pueblo, de esa misma manera esa riqueza se va a redistribuir. Miren que muchos de los principios de la economía moderna tienen que ver con todo eso, y estamos hablando de libros antiguos como el Torá y el Talmud, ¿sí? Y eso al final es lo que les va a generar, por decirlo así, la gracia de Dios. El ciclo de prosperidad: cuanto más contribuyes al bienestar colectivo, más prosperidad recibes. La generosidad crea un círculo virtuoso de abundancia. Es decir, dentro de su comunidad, a diferencia de lo que nos suele pasar a los latinos, que, como se dice vulgarmente, huilense, comen huilense, o historias que nos cuentan de los cangrejos en el balde y que el cangrejo que va saliendo el otro lo jala, que son más o menos las filosofías nuestras por este lado del globo terráqueo. Para ellos, su comunidad es prioritaria, su comunidad debe crecer a la par, porque las desigualdades claramente lo que originan es malestar y en derivación, pues que no consigan la gracia de Dios. Entonces, hábito 1, disciplina y ahorro, lo dijimos. 2,
A inversión estratégica aplicada a la regla de los 3/3. Y 3, conocimiento continuo para generar un círculo virtuoso y social. El 4 es crear su propia abundancia, lo llaman ellos. Es decir, emprender. Lo que ustedes han hecho al tener sus negocios y al pensar en ellos, lo que están haciendo es emprender, porque consideran, y ustedes en este sentido tienen esa mentalidad de pronto judía financieramente, de no depender de un trabajo, sino generarse su propio trabajo. Entonces, esto genera ¿qué? Independencia financiera, crear negocios propios que permitan valerse por sí mismos sin depender de empleadores que limitan la capacidad de prosperar, ¿cierto? Una mentalidad de abundancia. El dinero es un símbolo de confianza. Cultiva pensamientos de opulencia y cree firmemente en la capacidad para generar riqueza, lo que hablaba hace un rato. Aquí no es ostentación. Ojo, no nos podemos confundir con eso. Ellos siempre piensan en la abundancia. Creo que mucha gente ahora está en la onda de la manifestación y han oído hablar y ven videos de manifestación, manifestar, que es una especie de programación neurolingüística, ¿verdad? Eso tiene que ver entonces con simplemente generar mentalidad positiva en función de conseguir abundancia, pero con el propósito de distribuir esa riqueza y dar y recibir. Autonomía profesional. Trabajar para otros limita el potencial. Ellos lo consideran así firmemente. El emprendimiento brinda el control total sobre el destino financiero. Entonces nosotros, los dueños de nuestros negocios en turismo, somos los dueños de nuestro destino financiero si lo logramos manejar bien. Y una reflexión que hago aquí en la mitad. A veces creemos, por ejemplo, en este caso, hablaba con alguien hace unos días, oiga, pero eso de las convocatorias, yo adquirí un crédito y para tener que asistir a unas clases, me quedé pensando un poco en eso, pero después ya me hacía la reflexión, pero claro, de todas maneras, ese conocimiento que estamos adquiriendo acá sirve para incrementar nuestra riqueza y hace muchísimo parte, sobre todo del hábito 3 y de este hábito 4 de emprender. Hábito 5, ¿cuál es? Red de espíritus gemelos. Es decir, siempre tienen en su pensamiento alianzas estratégicas, tender redes de apoyo entre ellos y lograr, digamos, visiones compartidas de los negocios. El poder de las conexiones, crear redes sólidas es una habilidad clave para el éxito, lo consideran así, permite acceder a oportunidades de negocios e inversiones que de otro modo serían inalcanzables. La cultura y la religión impulsan a unirse y cooperar. Una alianza sólida genera riqueza conjunta y abre puertas. Así como tienen clubes, también emplean el culto para construir esas mismas redes, ¿sí? Y como todos comparten esa cultura, ¿cierto? Que es la forma grupal de una sociedad de hacer las cosas. Entonces, por eso consideran todo el tiempo el gana-gana como parte de su ADN. No buscan el gana-pierde. Lamentablemente en negociación, que no nos enseñan mucho y que venimos de esa malicia indígena, repito, de ese concepto de malicia indígena, porque no creo que los indígenas sean así, de la malicia indígena, del avivato, ¿cierto? Siempre estamos pensando en, amigo, siga y denos el gusto de darle por la cabeza. No, amigo, siga y denos el gusto de atenderlo. Amigo, únase conmigo, generemos un... ¿Cuál es el principal miedo de nosotros los latinos, los colombianos y los huilenses de emprender un negocio con un tercero? Me va a tumbar, ¿sí o no? Me va a tumbar. Cuando uno no tiene socios o aliados de visión compartida, a eso se refiere el concepto de espíritu gemelo, pues eso va directamente a un fracaso. Es decir, no necesariamente alguien entró con la idea de tumbar al otro, ¿cierto? Hablemos de malos entendidos. Nos metimos en un negocio, montamos una estación de combustible con otra persona, ¿cierto? Las estaciones de combustible, en particular, he hecho varios estudios de factibilidad de ellas aquí en el Huila, en Garzón, en La Plata, en Pitalito,
Incluso hice una en Honda y otra en el Espinal, estudios de factibilidad para el montaje de estaciones de combustible. El margen de intermediación en un galón de gasolina es mínimo, es del 9% según la fórmula. Y hay que invertir para venderse 60.000 galones, que con menos no vale la pena montar un negocio de esos 60.000 a 65.000 galones mes. Y de ahí en adelante, pues hay que invertir cerca de 2.000 millones de pesos, 2.000 a 3.000, ¿sí? Si le quiero meter servicios complementarios. Entonces, si yo me metí con alguien con el que no tenía visión compartida y que pensó que se iba a embilletar en 3 años, cuando el payback de un proyecto de esos tranquilamente supera los 7 años y el horizonte del mismo suele ser entre 10 y 12 años, ¿sí? Payback, ¿qué es? El momento en el que se me retorna la inversión, el momento en el que se me retornan los 2.500 millones de pesos y a partir de ahí sí gano. Y recordemos que en las clases anteriores vimos ese concepto de cuándo llegué al equilibrio, cuándo llegué al payback y de ahí en adelante sí es ganancia todo. Entonces, la cultura y la religión impulsan esto: unirse y cooperar, y una alianza sólida para generar riqueza conjunta y abre puertas inesperadas. Nunca, señores, aquí reflexión, nunca se monten en un negocio con alguien que no tenga visión compartida, que no sepa que la plata se recupera hasta los 6 y a los 3 años, porque empiezan los malos entendidos. ¿Qué se ha hecho la plata? ¿Qué ha pasado? Pues uno puede ser transparente de todo, pero si él tenía la expectativa no de la rentabilidad del negocio al final, o no de que al final del negocio nos quedábamos era con el activo, sino que tenía la mentalidad era que a los 3 años recuperaba su plata, no se meta con esa persona. Hay que decirles, no, mire, estos negocios, o que el consultor que los guíe les diga, no, claramente el retorno de la inversión suya es a 5, es a 6, es a 7 años. Se debe ver así. Pues eso suele tener que ver también con la vida, ¿no? Si yo estoy joven, pues me espero 10 años. Si ya estoy viejito como yo, pues ya 6, 7 años me la pienso, porque me metería más en proyectos que me generen no tanta rentabilidad, sino que el dinero se me devuelva más rápido. En el caso mío, que ya estoy mayorcito. El hábito 6, que me encanta: humildad e integridad, ¿sí? Es decir, reputación. La reputación lo es todo para ellos. El goodwill lo es todo para ellos. Basan sus negocios en el nivel de confianza. Entonces, para eso 3 reflexiones. Humildad es determinante, acepta la retroalimentación de empleados y clientes, ¿cierto? Es ponerse en el cuero de los demás. No es llegar a mandar a mis empleados a tratarlos de cualquier manera, sino, incluso así tengan menos conocimiento que nosotros, créanme que algo aprendemos. Créanme que mucho aprendemos de muchas de las cosas que nuestros colaboradores nos pueden entregar. Y aceptan críticas o sugerencias que ellos mismos hacen. Y esta apertura permite identificar y mejorar los puntos débiles continuamente. O sea, usan la humildad como un feedback. Humildad en el sentido de ponerme al mismo nivel, escuchar y mejorar. Ética de la honestidad. Lo decía hace un rato. No se meten en negocios turbios, intentan que su dinero no se manche con eso, porque al final entonces, como vienen tan ligados con la religión y la prosperidad económica, si yo tengo dinero mal habido, en consecuencia, no tengo la bendición de Dios. Y eso, en ese sentido, me gusta mucho, es muy importante. El dinero debe obtenerse de manera limpia y legal. La integridad en los negocios es la base de un éxito sostenible y duradero. Esto también lo tienen no solo los judíos, esto también lo tienen, por ejemplo, los japoneses mucho. A nivel de negociación, los japoneses también tienen ese espíritu del gana-gana y no del gana-pierde. Aparte de la disciplina que ya les manifesté. Prácticas no negociables. Mantén honestidad en todos tus tratos. Nunca engañes ni te aproveches de la ignorancia de otros para obtener beneficios. Ese es un mandamiento para ellos. No es negociable. No me puedo aprovechar del otro porque no tiene conocimiento. Porque al final, sea Dios o sea la justicia divina o sea lo que sea, la vida me lo va a reprochar. ¿Cuáles son los modelos a seguir para cerrar esta partecita? John D. Rockefeller, creo que hemos oído hablar de él, el primero, el que descubrió realmente el petróleo, el que montó la Standard Oil,
el que a partir del petróleo montó todo un emporio del queroseno, porque lo curioso de John D. Rockefeller es que no, el petróleo no, o mejor, de su negocio, es que el petróleo en principio, si ustedes no lo sabían, no se usaba para los vehículos. El petróleo en la época de John D. Rockefeller, donde todavía andaban a caballo, para que tengamos un contexto, 1820 pollas, si no estoy mal, 1830, no había sino la locomotora a vapor y el resto era con caballo y carreta. Entonces, ¿para qué? Como no había electricidad, el petróleo se usaba para sacar, digamos, refinarlo y sacar queroseno, no para sacar gasolina ni diésel. Y el queroseno o querosene se usaba era para las lámparas. Creo que algunos conocemos historias todavía de nuestros abuelos y de nuestros papás, que mi papá es tarqueño y él me contaba cómo de niño veía todavía antes de que llegara la electricidad a Tarqui, que el alumbrado público del pueblo era con lámparas de queroseno. Entonces, para eso se usaba, él armó un emporio con eso. Bueno, en otra charla les contaré cómo se involucró con otros gigantes de la industria de la época, pero pues era una persona, de nuevo, judía. 2, decidida y enfocada en sus objetivos, sin aceptar excusas, invirtió constantemente en formación para mejorar en lo que ya era excelente. Y una adicional, cuando ya se vuelven ricos, porque son ricos con propósito, después se pelean entre ellos por quién dona más. Entonces el Rockefeller Center, ¿cierto? Donan para investigación, donan para hospitales, etcétera, etcétera, porque sienten que en ese sentido su dinero tuvo propósito. Larry Page, adivinen quién era ese muchacho. Google, no creo nada más y nada menos que Google. Google, lo que está hoy, antecitos de la inteligencia artificial, en el centro de nuestras vidas. Fue cofundador de Google, se propuso grandes y ambiciosas metas y consideraba que todo lo que se puede imaginar es alcanzable, pero con determinación. De nuevo, disciplina. Más que el conocimiento de la disciplina siempre le va a ganar a la inteligencia. Otros modelos inspiradores, Mark Zuckerberg, creo que todos sabemos quién es este, creo que todos los días tenemos que ver con él, es el creador y fundador de de Facebook, y pues la clave de su éxito, ¿qué fue? Saber en qué invertiría su tiempo. Su recomendación es buscar personas con mejores habilidades que las propias para crear un equipo y redes de confianza. Es decir, de nuevo el conocimiento priorizado sobre el dinero, sobre la arrogancia. Disciplina, equipos de trabajo con conocimiento y ojalá que tengan más conocimiento que yo. No nos dé miedo involucrar personas en nuestros negocios que puedan tener más conocimiento que nosotros. Terminamos aprendiendo nosotros más y mejorando nuestros negocios. Andrea Rodríguez, pues es la autora del libro y es empresaria exitosa. Su triunfo se basó en el análisis y observación meticulosa de los datos para descubrir las preferencias de los consumidores. Pasos prácticos para empezar: ten paciencia, planea con inteligencia, céntrate en ahorrar de forma estratégica para llevar a cabo tus proyectos futuros. La planificación financiera es clave. Piensa como los grandes, siempre pensar en abundancia. Recuerden, emprender y pensar en abundancia. Piensa como los grandes, implementa las estrategias de enfoque y mentalidad que han usado las figuras exitosas, adaptar la visión y la determinación. Une fuerzas, rodéate de personas que piensen como tú, lo que hablé ahorita de visión compartida. La colaboración multiplica las posibilidades de éxito y crea sinergias poderosas. Vamos a hacer, miércoles, se me fue la hora. Vamos a hacer unas preguntitas rápidas para que se me despierten. Entonces, Carolina, ¿estás ahí, por favor? Sí, señor. Bueno, vamos a hacer otra vez nuestro concurso habitual de ¿quién dijo yo? Entonces, vamos a hacer unas preguntitas. Por favor, me apuntes ahí quién fue el primero que dijo yo. ¿Cuál es el verdadero significado del ahorro disciplinado? Dame un segundito. Dejo de compartir acá. Voy a concentrarme en la presentación. Voy a compartir solo la ventana porque si no me pueden hacer un poquito de trampilla.
Compartir. ¿Se está viendo ahí la ventana de la presentación? ¿Sí? Ahí que se ve la pregunta, por favor, ¿me pueden colaborar? Sí, señor. Vale. ¿Ahí que se sigue viendo la pregunta o se ve un documento de Word? Ahí, Se ve la pregunta, profe. ¿se sigue viendo la pregunta? Sí, se ve la pregunta. ¿Y aquí se está viendo una tablita de Excel o se está viendo la pregunta? No, la pregunta nomás. Bueno, perfecto. Vámonos con ella. Según La sé, lo que profe. acabamos de ver, ¿cuál es el verdadero significado del ahorro disciplinado? A, guardar dinero solo para cuando sobra. B, acumular dinero sin gastarlo. C, vivir por debajo de las posibilidades para invertir a futuro. Y D, evitar cualquier tipo de gasto. ¿Cuál es la respuesta correcta? Sí, profe. Sí, ¿Quién dijo profe. yo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo C primero? Yo. René. Casa Tarzán. Casa Tarzán, Carolina, ¿me ayudas? Sí. Yo. ¿Me lo certificas? Casa Tarzán, sí, señor. Después René. Segunda, en la visión del libro, el trabajo es entendido principalmente como el objetivo final de la vida financiera. B, una obligación inevitable. C, un medio para generar ahorro e inversión. D, una forma de acumular estatus social. Sí. Sí, yo. René. ¿Quién fue el primero que dijo C, Caro, por favor? Yo Casa sé. Tarzán, otra vez. René. Casa Tarzán. No. No, pero yo también estoy diciendo y no me coge. No sé si sea más rápido de escribir. Yo escuché que otra mujer, Sí. pero no era Casa Tarzán. Ay, pero qué tramposo es el profesor. Yo fui la que... Yo fui quien contestó. Aparece como Olver. Bueno, ¿cuál es? Olver. Sé, yo digo que sé. Sí, señor. Olver, un medio para generar ahorro. Perfecto. Entonces vamos ¿cómo va el puntaje, porfa, Caro? Una Casa Tarzán y una Olver. Bueno, Ay, yo también. ojo, Sí. ¿cuál es la finalidad principal? ¿Cuál es la finalidad principal de la regla de los 3/3? A, maximizar ganancias rápidas. B, reducir impuestos. C, diversificar el riesgo y proteger el patrimonio. D, concentrar recursos en el negocio más rentable. Sí. Sí. René. Fue Casa Tarzán. No, yo contesté ¿Quién fue primero. primero, Caro? No, mucha trampa. Indira. La señora Indira. No, ya no participo. La señora Indira. Sí. Señor, Sí. No, aquí no hacemos trampa, acá estamos jugando. es la C. Sí. La C. Listo. Siguiente pregunta. Según la regla de los 3/3, una distribución correcta del capital, ¿cuál sería? A, todo en negocios de alto riesgo. B, 50 y 50 en gasto y ahorro. C, 1/3 en tierras, 1 en La negocios, C. 1 en liquidez. D, La C. Sé, tierra. Sé. La C. ¿Quién dijo C, tierra? ¿Quién dijo C, tierra? Olver. La C. Olver. Yo escuché a Olver primero, Caro. Tierras, eso. Yo dije tierras de una. Olver, sí, señor. Olver. Bueno, apúntame ahí, por favor. Siguiente pregunta. ¿Por qué el conocimiento es considerado un activo eterno en la cultura judía? A, porque no paga impuestos. B, porque no pierde valor con el tiempo. C, porque no puede ser arrebatado aunque se pierdan bienes La C. materiales. Y D, La C. solo se adquiere en universidades. A ver, ¿quién dijo La C. yo? La C. Sí, Yo, sé, yo, Olver, yo. sé. Carolina, ¿quién dijo yo? Olver Cabrera. ¿Cómo van las apuestas? Casa ¿Quién lleva Tarzán qué? lleva 1 punto, Olver Cabrera lleva 3, la señora Indira lleva 1. Bueno, pónganse las pilas. Bueno. 5. ¿Por qué el conocimiento? Ya lo dijimos, no sé. ¿Será que me fue repetida? ¿Un momentico? Listo. Siguiente.
La educación es vista principalmente como A, un requisito social, B, un gasto obligatorio, C, un camino hacia el servicio a otros. D. ¿Quién dijo C? No deja ni terminar la pregunta. Leí más rápido. Sí, ¿quién fue? Obviamente yo. Rolando. ¿Quién es? Obviamente yo, es que no lo estoy viendo. Ya te pongo. Perdón, ¿quién es Rizel Córdoba? No, es que entré con el usuario de mi hija. Soy Rolando Córdoba de WhatsApp. Ah, Rolando. Ok, perfecto. Ah, ok, sí, señor. Es Rolando. Entonces, listo. Siguiente. ¿Cuál es la idea central del hábito del emprendimiento? A, evitar cualquier tipo de empleo. B, generar independencia financiera y control del propio destino. C, trabajar únicamente en familia. B, Olver B. No, pero yo escuché primero a José René. René Pérez. Sí, señor, José señora, René yo también Pérez. escuché primero a René. B, muy bien. La 8. ¿Qué dice la 8? ¿Qué representa el dinero dentro de la mentalidad de abundancia descrita en el texto? Poder sobre los demás, seguridad absoluta, un símbolo de confianza en la sociedad, un fin en sí mismo. ¿Quién dijo C? C. Olver. Olver. Olver a razón. Bueno. 9. ¿Por qué las redes de valor son tan importantes en la cultura judía? A, porque reemplazan a la competencia. B, porque permiten evitar el trabajo individual. C, porque facilitan oportunidades, colaboración y crecimiento conjunto. Y D, porque eliminan el riesgo financiero. ¿Quién dijo C? C. Olver. Olver. Yo. Listo. Ah, carajo, se me deformó. Bien. Última. Según el texto, es buena reputación en los negocios. La buena reputación en los negocios se construye principalmente a través de publicidad agresiva, ganancias rápidas, honestidad, humildad y justo. La C. ¿Quién dijo C? Olver. Honestidad. Bueno. Listo. Eso es lo que dice, pero realmente pensando en los judíos serían contactos influyentes. Eso es lo que dice el libro, sí. Vale, perfecto. 5 minuticos para lo siguiente, por favor. Porque se me fue el día con esto. Recordemos algo. Ya habíamos visto la matriz BCG. Ahí quedó la tarea. Está en el Classroom. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a empezar a ver? Fijación de precios. Ya vimos estructura de ingresos, ¿cierto? Y vimos que las estructuras de ingresos, o mejor, manifestamos que las estructuras de ingresos de qué se componen? Del precio por las cantidades vendidas, ¿cierto? El precio por las cantidades vendidas me da los ingresos en mis ventas, ¿verdad? Si esas dos cosas conforman mi ingreso, eso menos mis costos, ¿qué me produce? La utilidad. Y en el caso de los principios que acabamos de ver, ¿qué nos produce? En lo personal, el ahorro, ¿cierto? ¿Y qué hago con el ahorro? Inversión. Lo mismo hay que hacer en la empresa. La utilidad no se distribuye completamente. Se convierte en nueva inversión. O se trata de buscar que sea, en otras palabras, se recapitalice. Luego, entonces, ¿es muy importante o no es muy importante saber fijar los precios? Si yo pongo precios muy altos, ¿qué pasa con mis cantidades, muchachos? ¿Suben o bajan? En bienes comunes. No vamos a hablar de... Bajan, claro, por ley de oferta y demanda. Si mi precio sube, mis cantidades bajan, ¿cierto? Y al revés, si mis precios bajan, las cantidades tienden a aumentar, ¿sí? Eso en bienes básicos, porque ¿qué vimos ahorita este fin de semana con el tema de Bad Bunny? ¿Qué pasó con las cantidades vendidas aún a precios exorbitantes? ¿Bajaron las cantidades? No. No, subió el precio.
Subieron el precio y el que iba a ir al concierto iba a ir y lo iba a pagar. ¿Por qué tiene que ver esto con una teoría que se llama la teoría de la pirámide de las necesidades de Maslow? Maslow nos hablaba de que las necesidades humanas son como una pirámide. Abajo se encuentran las básicas. ¿Qué son las básicas? Comer, ¿cierto? Vestirse, ¿cierto? Tener un techo. Eso es lo primero que el ser humano trata de proteger. De ahí hacia arriba empiezan las necesidades de autorrealización. Hasta que en la parte de arriba de la pirámide están las necesidades suntuosas. Entonces, los precios en las suntuosas no son el factor de decisión. Es decir, en economía, la sensibilidad precio de la demanda en un bien suntuoso es cero, es nula, es más, es negativa. Incluso al aumentar el precio de algo entre un grupo social que tiene con qué, aumenta la demanda. Increíblemente, pasan las subastas de las personas que van allá a Christie's, la casa más famosa de subastas, a comprar cosas raras de colección de gente famosa, por ejemplo. El más alto el precio, ¿por qué? Porque eso les genera autorrealización, eso les genera un estado, un nuevo estatus. Pero regularmente eso no ocurre con todos los productos. Regularmente lo que ocurre con los productos es que a mayor precio, menores cantidades, a menores cantidades, mayor precio. Por eso, fijar los precios, saber poner los precios es tan importante. ¿Y qué es la fijación de los precios? Proceso mediante el cual se determina la remuneración económica que recibirá una empresa por alguno de sus productos o servicios ofrecidos. Y la base inicial del precio de venta son los costos de producción y de distribución. ¿Cómo debo poner entonces yo los precios de un producto? ¿Cierto? Cabe señalar que también intervienen otros factores, no solamente los costos de producción, ¿cierto? Que son condiciones del mercado en el que participa la empresa o negocio, en este caso en el de nosotros, las condiciones del mercado de turismo, quiénes son mis principales competidores. Yo también tengo que tener en cuenta no solamente eso, a cómo están poniendo el precio de ellos, que lo tengo que tener en cuenta, pero tengo que partir también de mis costos, ¿verdad? Y la percepción y solvencia económica de los clientes también. Depende del mercado al que yo le esté apuntando. Entonces tengo hartas variables que mirar a la hora de poner los precios de la oferta que tenemos para que me queden bien fijados los precios. Y aunque estamos hablando de determinar cifras exactas, para la fijación de precios también se tienen en cuenta aspectos cualitativos como la imagen de la marca, la presencia digital en la web y las redes sociales, la trayectoria, el reconocimiento y el posicionamiento. Por ejemplo, ser considerado más popular o más original de todos, entre otros factores. ¿Cuál es la importancia de fijar los precios? Que las ventas son la única fuente de ingresos de una empresa. La fijación de precios pues determinará las ganancias, que es lo que mirábamos ahorita, que obtendrá el negocio y por tanto refleja el rendimiento de los recursos y tiempo invertido en la producción, distribución, promoción y venta del producto. Y estas simples palabras, este proceso precisará cuán rentable será una compañía a corto o mediano plazo. O sea que ahí está la clave del éxito, saber poner bien los precios. ¿Cuáles son los objetivos de fijar bien el precio? Supervivencia de la empresa, aumentar la participación del mercado, estabilizar los precios, asegurar el ROI, que es la rentabilidad sobre las inversiones, potenciar las utilidades y ampliar la penetración del mercado. ¿Cuáles son los métodos más comunes de fijación de precios? Hay precios establecidos con base en la competencia, es decir, cuando yo solo me fijo en mis competidores. 2, precios por costo más margen, ¿sí? Es decir, yo miro cuáles son mis costos fijos y a partir de mis costos fijos quiero ganarme un margen X del 20, 30, 40 y pongo el precio. ¿Eso está bien? Depende de también a cómo lo tenga la competencia. Precio por costo más margen en costos variables. Entonces, no me fijo tanto en los fijos, sino me fijo en los variables y eso es un poquito más acertado porque recordemos que dijimos que la diferencia entre costo y gasto, ¿cuál es? Que el costo se recupera por la vía del precio y el gasto no. ¿Lo recuerdan que lo habíamos dicho? Entonces, para mí es mejor fijarse un poquito más por precios por costo más margen, teniendo en cuenta
mis costos variables, es decir, los que, como lo vimos en los capítulos anteriores, varían en función de la producción o de la demanda. Es mejor fijarse de allí porque regularmente tienden a estar más a precios de mercado. Hay precios freemium. ¿Saben qué son los precios freemium? Los precios freemium son todo lo que tenemos actualmente. ¿Quién tiene Spotify acá? ¿Quién usa Spotify o YouTube Premium? ¿Se me fueron? Ya lo suelto. ¿Se me fueron? No, profe, no. No, sí me llega acá nada por YouTube, Spotify, pero no tengo Entonces, premium. todos esos productos son freemium. ¿Por qué? Porque arrancan free, que significa gratuito, y terminan en premium, ¿sí o no? Entonces usted tiene el YouTube clásico, el que no tiene que pagar nada. ¿Qué le toca mamarse con eso? Las propagandas, las interrupciones, que está usted en la cancioncita más chévere ahí con su novia o su esposa y ¡ping! La publicidad política pagada. Y ahorita sí que nos van a meter de eso en estas digitas, ¿sí? Entonces, ¿pero por qué son free en principio? Porque la empresa lo que hace es, hágale hermano, pruebe mi producto, enamórese de él y cuando usted quede enganchado, venga, no lo vaya a dejar ir y págueme el plan, ¿sí? Precios por hora, precios descremados. ¿Quiénes usan mucho precios descremados? Que se parecen mucho a los precios de lanzamiento. Los descremados los usan mucho iPhone, por ejemplo. iPhone, ¿qué hace cuando va a sacar un nuevo celular? Pues el precio, bueno, iPhone y Samsung y las de marca, pues ponen el precio elevadísimo, ¿sí o no? Y hay mucha gente que cae ahí. Uy, no, necesito tener el nuevo iPhone, no sé en qué van, en 19, no sé, ¿sí? Y después, ¿qué pasa? Pues el precio se descrema. O sea, como cuando uno sirve un vaso de leche o está ordeñando allá en la finca y sube la espuma y después al ratico baja, ¿cierto? Eso mismo pasa con este tipo de precios. Precios de lanzamiento, se parece al otro, pero es al revés. Por ejemplo, Bad Bunny. Entonces, Bad Bunny no sé cuánto llevan anunciándolo para el concierto de Medellín, pero yo creería que llevan un año en esas, ¿cierto? Entonces, cuando le dicen a uno, compre la preventa, ¿sí o no? Eso es un precio de lanzamiento, ¿sí? Es decir, le venden a usted la idea de compre ya, ¿para qué? Para captar liquidez. La liquidez en una empresa lo es todo, muchachos. La liquidez en una empresa lo es todo. Las empresas se quiebran por falta de caja, no por rentabilidad. Ojo con eso. Las empresas se quiebran por falta de caja, no por rentabilidad. Luego, como decía mi abuelito, cuide los centavos porque los pesos se cuidan solos. Y por el otro lado, cuando yo le preguntaba que cuál es el mejor negocio que hay, él me contestaba el que suena a la registradora todos los días. ¿Por qué? Porque la caja mantiene a la empresa en funcionamiento. Precios premium por porcentaje, precios por proyecto. Quienes se dedican a la consultoría no tienen un precio fijo. Primero pues tienen que definir, me explico, el arquitecto. Oiga, ¿por cuánto me hace el diseño y me construye esta casa? Pues él tiene que hacer todo el proyecto y al final ahí sí le da el precio, ¿cierto? Y según el valor. Entonces, esos son los métodos más comunes. Con esto les doy el preámbulo de lo que vamos a ver en la siguiente masterclass de perspectiva financiera, chicos. Espero que les haya gustado lo que vimos hoy. Espero que lo que aprendimos hoy de verdad lo apliquemos. Más pensando, repito, no en religión ni nada de esto, sino en pragmatismo puro para nuestros negocios, para que al final de cuentas logremos para lo que los montamos, que es para que nos embilletemos, para que nos den rentabilidad, para que generen riqueza, abundancia. Eso, créanme que no, eso no le va a hacer daño a Dios, sino que Él más bien nos va a ayudar. Gracias por este rato. Qué pena si los incomodé un poco o a los que no. Y nos vemos en la próxima masterclass. Gracias a todos. Muchas gracias, Juan Carlos. Estén muy bien. Buenas Abrazo. noches. Para quienes no han firmado asistencia, les recuerdo que está en el chat. Y quienes no la puedan ver desde ahí, por favor me envían un mensajito. Yo la envío por interno, ¿vale? Bueno, profesor, buenas noches de todas maneras. Bueno, gracias. Gracias, María Bueno, pues. Estefany, José René, Olver, Gracias. Rolando.
Indira. Buenas noches, profe. Muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Párenle bolas al Classroom, que les tuvo que haber llegado un correíto con un par de actividades nuevas, y les recuerdo que todas estas clases quedan allí colgadas en el Classroom. Chaito. Ok. Un abrazo a todos. Gracias. Buen fin de semana. Chao. Chao, profe. Chao, que estén bien. Gracias. Mira, profe, apenas escucha la voz.